Recordemos que la inteligencia emocional es un asunto que determina mucho el desempeño de una persona, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. El Karate Do sí trabaja la inteligencia emocional y he platicado bastante al respecto cuando les he insistido en hacer reijo correctamente, en practicar correctamente la visualización moksho o la meditación meiso. Ese es el complemento, pero siendo un complemento, es la parte medular de la preparación de un karateca. El karateca que no practica moksho y no practica meiso, por lo regular van a ser personas prepotentes. Van a ser personas que solo están enfocadas en el combate. Y cuando digo combate me refiero a la pelea. Hasta cierto punto, con cierta tendencia a la conflictividad, a ser conflictivos. ¿Ya? No digo que todos, o sea, no quiero generalizar, pero sí esto sucede en muchos casos, porque la persona confunde su habilidad y su capacidad y entonces se siente superior a los demás. ¿Ya? Y es algo que no debe tener el karateca. ¿Por qué? Porque enfrentarse a personas del día a día, a personas comunes y corrientes, es fácil. Es fácil porque el entrenamiento nos dota de fuerza, de habilidad, de cierta destreza técnica que esa otra persona no tiene. Entonces, tenemos un porcentaje de ser victoriosos sobre ellos. Pero también puede que nos llevemos la sorpresa y nos topemos con una persona superior a nosotros, aunque no entrene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el momento en que esa persona se está sintiendo en riesgo, ya sabemos que su sistema nervioso, o sea, su cerebro, le va a dar la opción de reaccionar de manera espontánea. Entonces, podría ser, y creo que a muchos karatecas les ha sucedido, que cuando les tocó enfrentarse a una pelea en la calle, les fue mal. ¿Ya? Pero esto sucede, ¿por qué? Porque para que la probabilidad de ser victoriosos en una pelea callejera, no voy a mencionar mucho el tema de un asesino, de un violador o cosas así, sino de una pelea común y corriente en la calle. Para que esa probabilidad de ser victoriosos sea alta, tenemos que
tener una razón por la cual nos estamos enfrentando a esa persona. Cuando somos los que provocamos, o sea, si yo provoco a alguien para confrontarlo, yo no estoy sintiendo el riesgo, no me siento en peligro, porque equivocadamente creo que soy superior a esa persona. Entonces yo estoy confiado. En cambio, esa persona que se sintió con miedo, pero que no tiene opción más que luchar, va a reaccionar con su instinto natural de sobrevivencia. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a tener una fuerza, un ímpetu superior. Cuando estamos en peligro, se activan funciones y se desactivan funciones en el organismo. Pero uno de las funciones que se activan es la producción extra de adrenalina. ¿Y qué hace la adrenalina? Incrementa la fuerza, incrementa la resistencia, inhibe la sensación de dolor. Entonces, pensemos, si yo provoco a esa otra persona, esa persona siente miedo, su cuerpo, cerebro y cuerpo reaccionan, lo preparan para que actúe. Y entonces va a reaccionar con todo el ímpetu. Yo, aunque sepa karate, como no estaba preparado, estaba preparado superficialmente, porque me sentí más. Pero mi cerebro y mi cuerpo no se prepararon de manera natural, ¿verdad? Esa preparación espontánea que tiene el cuerpo ante el peligro. Eso no sucedió. Entonces yo estoy a mi nivel normal. Esa otra persona que ya reaccionó internamente viene sobre mí con una carga energética elevada. Y ahí es donde esa persona tiene probabilidad, bastante probabilidad, de vencer. Hay una historia de hace mucho tiempo. No es de karate. Es una historia de los samuráis. Hago la aclaración porque no quiero que se mezcle la creencia de que los karatecas somos samuráis. Eso está cero. No tenemos absolutamente nada que ver con un samurái. Pero sí, esta historia la podemos aprovechar para entender esta parte.
está un samurái esperando la visita de otro samurái. Y cuando llega este visitante, uno de sus sirvientes lo recibe, pero no lo saluda. Entonces, el samurái se indigna y cuando llega ante el samurái, que era el anfitrión, le dice: tu sirviente no me saludó, pero yo sé que es uno de tus más fieles servidores. Así que no lo voy a matar en este momento. Le voy a dar oportunidad para que se prepare y se enfrente a mí dentro de 15 días. El sirviente prácticamente en ese mismo momento se estaba muriendo. Les expliqué en la sesión pasada lo que pasa, ¿verdad? Entonces, pero él empezó a tratar de prepararse y no lograba superar esa situación de que se iba a enfrentar, se tenía que enfrentar, no había opción. Y él sabía que lo iban a matar. Entonces, cuando llegó el día, dijo: bueno, lo más seguro es que me van a matar. Así que me voy a enfrentar con todo. Pero el miedo de esa persona, ¿qué pasó? ¿Qué hizo con él? Elevó sus niveles de adrenalina, generó la vasoconstricción y, bueno, mucho de lo que les expliqué la vez pasada, pero ahorita, cuando esa persona pensó y sintió que ya no tenía nada que perder y permitió que ese miedo se convirtiera en su aliado. Por supuesto que en aquella época todo este conocimiento de la fisiología, del asunto del funcionamiento del cerebro y todo eso no se sabía. Pero lo que le sucedió a él fue todo esto. Su adrenalina estaba al máximo. En cambio, el samurái no. Y cuando tuvo el sable en sus manos, aunque no sabía cómo utilizarlo, atacó y atacó y venció al samurái. ¿Ya? O sea, el samurái se sintió superior, lo menospreció. Y como él, ese samurái, pensaba que era totalmente seguro que lo iba a vencer y que lo iba a matar, su cuerpo, su cerebro, no tuvo ninguna reacción interna. O sea, él no entró al estado de supervivencia o modo supervivencia. En cambio, el sirviente estaba en modo supervivencia. Y acordémonos que lo que sucede es que de manera instintiva queremos estar vivos. O sea, no queremos morir. Sea lo que sea que nos esté pasando en la vida, lo que queremos es estar vivos. Entonces,
Cuando estamos en el modo supervivencia, lo que se activa es el instinto de conservación. ¿Y qué es el instinto de conservación? Hay que explicar mucho, pero les voy a tratar de resumir. El instinto de conservación son las reacciones neurofisiológicas que se activan internamente. Las reacciones fisiológicas que se desactivan. ¿Ya? O sea, se desactiva el hambre. No vamos a tener hambre, ¿verdad? Se desactiva la respuesta sexual. Por más que pase frente a nosotros una patojona, ni siquiera nos vamos a percatar que ahí está. Se desactiva toda capacidad de razonamiento. La vasoconstricción en sí es desactivar la irrigación sanguínea a los órganos que en ese momento no nos sirven. ¿Ya? Solo llega sangre a los órganos que en ese momento son fundamentales para poder huir o luchar. O sea, eso es el instinto de conservación. La reacción natural y espontánea del conjunto corporal para sobrevivir. La adrenalina, por ejemplo, incrementa la fuerza aproximadamente en un 10 o 15% de la capacidad normal de cada persona. Aumenta la resistencia, o sea, le permite a esa persona prolongar su esfuerzo durante mucho más tiempo. Y como dije hace un rato, le inhibe la sensación del dolor. Si esa persona sufre un impacto fuerte o lo cortan, en ese momento no va a haber dolor. Posiblemente ni siquiera se va a percatar de que ha sido lesionado. Esa función es conjunta con la vasoconstricción, porque la vasoconstricción sucede precisamente porque si de repente tengo una herida en cualquier parte del cuerpo, entonces no va a salir sangre de la herida. ¿Para qué? Para que la persona pueda continuar en la batalla hasta el final. Así es como responde el cuerpo. El cuerpo, cuando está en modo supervivencia y está enfocado en la lucha, no conoce qué es la muerte. Todo su cuerpo está dispuesto a mantenerlo vivo. ¿Ya? Entonces, el instinto de conservación, que también tiene un contenido emocional
y espiritual es poderoso. ¿Ya? Es poderoso. Así que el asunto es, no debemos provocar, no debemos sentir que somos más que otra persona. Porque aunque esa persona no tenga entrenamiento, aunque sea en apariencia más débil que nosotros, si se activa el modo supervivencia en esa persona, vamos a tener una verdadera batalla a muerte. ¿Ya? Entonces, el karateca de buen nivel tiene que tener sabiduría. Tiene que tener sentido común para mantenerse en calma, para no hacer mal uso de sus conocimientos. Les he explicado, el entrenamiento de karate debe llegar al punto de ser un adiestramiento. Y ese adiestramiento es impactar el cerebro reptiliano de tal manera que cuando estemos en modo supervivencia, actuemos con coherencia y eficiencia. Entonces, el Karate-Do llega a lo profundo, que es el instinto de conservación. Karate-Do educa al instinto de conservación. El que no sabe karate o el que no conoce ningún método de combate, si se conecta en su modo supervivencia, el instinto de conservación lo va a hacer reaccionar de manera desordenada. Digámoslo, poco inteligente. Quienes entrenamos, practicamos un método de combate, estamos educando al instinto de conservación para que reaccione con una inteligencia natural. No estoy hablando ahorita del razonamiento, sino de una inteligencia espontánea. Y entonces tenga posibilidad de ser efectivo, de poder salvar la vida. Pero les quiero hacer énfasis, porque este punto es importante. Mucha gente se pregunta que por qué a muchos que hacen karate les ha ido mal cuando les tocó pelear en la calle. ¿Ya? Y creo que con lo que les he comentado se puede entender. Las circunstancias no son las adecuadas porque no tenemos un porqué, que es lo que decía un maestro. Decía que solamente hay que pelear cuando tenemos una razón justa. De lo contrario, no hay que pelear. ¿Ya? Y cuando hablamos, aquí estamos hablando del aspecto de los golpes.
Porque todo esto lleva un orden. Lo primero es intentar resolver mediante la comunicación verbal. O sea, atacar su cerebro. Ahí tenemos que tener la victoria. Pero no se pudo. Entonces hay que alejarse. O sea, hay que salir, hay que desconectarse de esa situación. No se pudo. Entonces toca enfrentarse. Y por eso les decía yo en la charla anterior, la primera reacción de toda persona, no importa si hace o no hace karate, es huir. Cuando detectamos que hay peligro, lo primero que nos dicta nuestro corazón es huir. Me doy cuenta que me está persiguiendo una persona. Veo su aspecto y entiendo que es un delincuente. ¿Qué voy a hacer? Voy a caminar más rápido, me voy a cambiar de banqueta, voy a procurar encontrar un refugio. Eso es natural. ¿Ya? Pero sucede que esa persona me alcanza e intenta agredirme. Entonces no tengo opción. Tengo que luchar. De manera natural, el ser humano expuesto al peligro solo tiene tres opciones: huir, quedarse paralizado, que es la peor, o luchar. ¿Ya? Yo no quiero hablar de ese momento en que nos quedamos paralizados, porque quedarse paralizado simple y sencillamente es permitir que me maten, ¿verdad? Simple, aunque no es por mi voluntad, porque la persona que se queda paralizada es una persona que su sistema nervioso la inhibió completamente, que no le dejó alternativa y no supo qué hacer. O sea, entró en un shock. Que, como le digo, eso es complejo, eso es algo delicado. Porque si me querían matar de una vez, pero en el mejor de los casos, solamente me querían asaltar. Se llevan lo que necesitaban y ya. Entonces, el asunto importante aquí es entender que cuando estamos en peligro, instintivamente, nuestra primera reacción es huir, salir de esa circunstancia. Y que el ser humano, cualquier ser humano, solamente lucha cuando no tiene alternativa, cuando ya no puede evadir ese riesgo. ¿Ya?
Entonces, en el punto en que estábamos, aquel samurái venció a ese, no era el samurái, era el sirviente. El sirviente venció al samurái, sobrevivió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tenía una razón justa por la que iba a pelear. El samurái no la tenía. ¿Ah?